Escribo estas líneas desde un pequeño cuarto del hospital de Amiens. Afuera sigue lloviendo, como si el cielo no supiera que la guerra terminó hace ya meses. Me llamo Tomás Aguilar. Fui intérprete y enfermero del batallón de voluntarios latinoamericanos. Entre nosotros había un capitán mexicano llamado Julián Herrera, hombre de voz firme y mirada clara, el único que todavía rezaba antes de cada salida. Yo debía asistirlo, traducirle los reportes y mantener el registro de los heridos. Pero lo que de verdad hacía era seguirle el paso, porque todos sabíamos que donde él estaba había esperanza. Lo perdí una mañana de marzo de 1918 y desde entonces no he podido escribir su nombre sin sentir que algo se me rompe por dentro. La noche antes de la ofensiva, el aire olía a metal y humedad. Había una llovizna persistente que no cesaba desde hacía 2 días y el suelo del campamento se había convertido en una mezcla espesa de lodo y ceniza. En las trincheras improvisadas, los hombres se encogían bajo las mantas húmedas, intentando dormir con los cascos puestos. Yo estaba sentado junto a Julián, frente a un fuego que chispeaba débilmente, tratando de mantener viva una llama que se negaba a rendirse. Él sacó de su bolsillo la medalla de la Virgen de Guadalupe que llevaba atada con una cuerda de zapato. La frotaba con el pulgar, como si así pudiera quitarle la mugre de tantos días sin descanso. «Mañana va a estar feo, Tomás», me dijo sin levantar la vista. «Si algo pasa, prométeme que escribirás a mi madre». Yo fingí sonreír. «No va a pasar nada, capitán. Usted siempre vuelve». Él rió apenas, con esa risa cansada que se escapa cuando uno ya no cree del todo en sus propias palabras. «Nadie siempre vuelve, muchacho», susurró. Esa noche apenas dormimos. A ratos se escuchaban las detonaciones lejanas, y cada una hacía vibrar la tierra. Entre sueños, algunos gritaban nombres, otros rezaban. Yo escribía en mi libreta el parte del día anterior, anotando las bajas y los suministros, pero terminé escribiendo lo que de verdad me pesaba. Si mañana no regreso, que sepan que hice lo que pude. No sé por qué lo escribí, ni a quién iba dirigido, quizá a mí mismo. Antes del amanecer, llegó el teniente francés con las órdenes selladas. En un mapa extendido sobre una mesa de campaña, señaló un punto al este del río Somme. 15 hombres habían quedado atrapados en una posición avanzada después de un contraataque fallido. Llevaban más de 30 horas sin refuerzos. Nadie se ofrecía a ir por ellos. El terreno estaba minado y los alemanes dominaban la colina. Julián pidió la misión, así sin consultar a nadie. Solo levantó la mano y dijo: «Nosotros iremos». El silencio fue largo. El teniente lo miró como si estuviera loco, pero cuando vio la determinación en sus ojos, simplemente asintió. El resto de la madrugada la pasamos preparando el equipo. Revisé vendas, jeringas, morfina. Julián se colocó el pañuelo tricolor que siempre llevaba al brazo, el mismo que había improvisado en Veracruz antes de embarcarse hacia Europa. «Para que sepan de dónde venimos», decía. Cuando el cielo empezó a aclarar, lo vi persignarse frente al horizonte. Las nubes se teñían de un tono violeta y el campo parecía un pantano infinito. A lo lejos se escuchaba el rugido de los cañones. Era el tipo de amanecer que uno nunca olvida porque sabe que puede ser el último. Antes de salir, me dio una palmada en el hombro. «Tomás, si esto sale mal, no dejes que digan que fue por imprudente. Diles que fue porque no podíamos dejar a los nuestros». No supe qué responderle. Solo asentí, tragando saliva. Avanzamos en fila, con el lodo pegándose a las botas y el aire ardiendo por el olor de la pólvora. A cada paso, el frente parecía más lejano, como si camináramos hacia otro mundo. Detrás de nosotros quedaban los fogones apagados, las cartas sin enviar, los recuerdos de las casas que ya no existirían igual. En la guerra uno aprende que la víspera siempre pesa más que el combate. Es la espera la que te rompe, la que te obliga a mirar a los ojos a tus compañeros y preguntarte quién de ellos seguirá vivo mañana. Esa noche, Julián no habló más.
solo se recargó en su fusil y miró hacia el este, donde empezaba a clarear. Yo lo observaba sin saber que sería la última vez que lo vería tranquilo. Cuando sonó la orden de partida, el capitán respiró hondo y dijo sin voltear: «No se deja a nadie, carajo, vámonos». Y así empezó todo. Salimos cuando el sol apenas alcanzaba a filtrarse entre la neblina. El aire olía a tierra húmeda y pólvora vieja. Cada paso hundía las botas hasta los tobillos y el lodo hacía un sonido espeso, como si el suelo quisiera tragarnos. Llevábamos vendajes, cantimploras y un par de mantas improvisadas. Nadie hablaba. Solo se oía el crujir de las correas y el rumor de los cañones a lo lejos, marcando el compás del miedo. Julián iba al frente, con el pañuelo tricolor amarrado al brazo y el fusil colgado a la espalda. Tenía el rostro embarrado y aún así mantenía esa calma que contagiaba. No era el tipo de oficial que gritaba órdenes. Hablaba bajo, casi como quien pide un favor, y los demás obedecían porque creían en él, no por el rango. A los pocos metros, el terreno empezó a inclinarse. A la derecha, los restos de un bosque carbonizado parecían dientes negros contra el cielo. Los troncos estaban llenos de metralla. Uno de ellos ardía todavía, emitiendo un humo delgado. A la izquierda, los restos de un tanque abandonado servían de refugio a unas ratas gordas que no temían a los hombres. La guerra había domesticado hasta a los animales. Cuando alcanzamos la primera trinchera enemiga, el olor era insoportable. Hacía 2 días que los cuerpos yacían ahí, medio cubiertos por el barro. Julián se agachó y cerró los ojos de un muchacho que aún sostenía una carta entre los dedos. «Debió ser el correo», murmuró. «Ni modo, Tomás, seguimos». Caminamos otros 100 metros hasta que escuchamos los primeros disparos. Nos tiramos al suelo instintivamente, hundiéndonos en el fango. Los proyectiles silbaban sobre nuestras cabezas, rompiendo ramas y pedazos de casco. Julián levantó la mano para indicar silencio. Esperamos. Luego, cuando el fuego disminuyó, hizo una seña y continuamos, arrastrándonos entre los restos de un alambrado. Los encontramos poco después, 2 hombres tirados cerca de un cráter. Uno tenía una pierna destrozada, el otro apenas respiraba. Me acerqué gateando y les hablé en inglés, aunque apenas entendían. Julián no perdió tiempo. Arrancó un pedazo de manta y me ayudó a vendar al primero. Luego, con una fuerza que no parecía humana, cargó al más débil sobre su espalda y lo llevó hasta una zanja protegida. «¡Aguanten!», les dije en francés mientras revisaba las heridas. «Ya casi salen de esto». Mentía, claro. En el fondo sabía que algunos no verían otro amanecer, pero necesitaban creerlo. Seguimos avanzando por tramos cortos, cubriéndonos cada vez que escuchábamos un silbido. Los alemanes no sabían exactamente dónde estábamos, pero disparaban sin descanso. En un momento, uno de los nuestros, el sargento Gómez, tropezó con algo que no vimos. Un clic seco sonó bajo su bota. Todos nos quedamos helados. Julián reaccionó de inmediato. Se agachó, metió la mano en el lodo y desactivó la mina con una calma que solo tienen los que ya no temen morir. Cuando terminó, se limpió la mano en el pantalón y soltó una risa nerviosa. «Ya ves, Tomás», dijo, «hasta la tierra se pone quisquillosa con nosotros». No sé si fue humor o resignación, pero esa risa nos devolvió el aire. Después de eso, cada paso fue más ligero, como si reír, aunque fuera por un segundo, nos diera permiso de seguir respirando. A media mañana encontramos a 3 más de los 15 atrapados. Estaban escondidos en un hueco cubierto con planchas de metal. Uno de ellos, un joven francés con el rostro tiznado, nos abrazó apenas nos vio. «Pensé que ya nadie vendría», dijo entre sollozos. Julián le respondió con una palmada en el hombro. «Somos tercos, los que venimos del otro lado del mar». Con ayuda de 2 compañeros, improvisamos una camilla con las tablas del refugio y los llevamos de vuelta a unos metros, hasta una posición donde podían esperar al resto del grupo. Luego, sin dudar, Julián nos ordenó seguir. «Todavía faltan», dijo,
Y no pienso contar menos de 15. El terreno se volvió más peligroso. El ruido de la artillería era constante, como un trueno que no terminaba. En un momento, un proyectil cayó tan cerca que sentí el golpe en el pecho. Caí de rodillas, aturdido. Julián me levantó de un tirón. «Vamos, Tomás, no te duermas ahora. Falta lo peor». Entre el humo y el barro, seguimos buscando señales de vida. Encontramos cascos, mochilas, pedazos de uniforme. Cada objeto parecía hablar por su dueño, contar una historia cortada a la mitad. Julián recogía las chapas de identificación y las guardaba en su bolsillo. «Para que los suyos sepan», me explicó. Cuando el sol comenzó a caer, llevábamos ya 13 rescatados. 13 de 15. Los otros 2 estaban más allá, en una zona que el mapa marcaba como inaccesible. Julián me miró y supe lo que iba a decir antes de que lo dijera. «Vamos por ellos». Yo quise protestar, pero me ganó la mirada. Era la misma de siempre, firme, clara, con una mezcla de fe y terquedad. Y así, sin decir más, nos internamos otra vez en el infierno. El sol ya se escondía detrás de una nube de humo cuando llegamos al punto marcado en el mapa. Todo ahí olía a hierro quemado. Era una especie de valle pequeño, lleno de cráteres, donde antes hubo trincheras. Las explosiones habían borrado cualquier forma reconocible. Solo quedaban montículos de tierra, cascos retorcidos y trozos de madera calcinada. A ratos, el viento traía el eco de voces lejanas o quizá eran solo imaginaciones nuestras. «Aquí», dijo Julián, señalando con la barbilla hacia una depresión entre 2 montículos. «Ahí deben estar». Nos arrastramos hasta una abertura apenas visible. Al asomarnos, vimos lo que quedaba de un refugio. Las vigas habían cedido y una plancha de metal tapaba la entrada. Desde adentro se escuchaban golpes suaves, intermitentes, como si alguien tratara de abrir desde el otro lado. Julián soltó el fusil y empezó a mover la lámina con las manos desnudas. El metal estaba caliente por las explosiones recientes, pero él ni se inmutó. Yo me uní, tratando de hacer palanca con una baqueta. «¡Aguanten!», gritó Julián en francés. «Ya casi abrimos». Una voz respondió débil, casi un suspiro. Era suficiente para saber que estaban vivos. Logramos abrir una rendija y una bocanada de aire viciado salió de golpe. Dentro, 2 figuras cubiertas de polvo y sangre nos miraron con ojos hundidos. Uno de ellos tenía el hombro destrozado, el otro estaba pálido como cera, con un vendaje improvisado en la pierna. «Somos del batallón latinoamericano», dijo Julián. «Venimos por ustedes». No sé si entendieron sus palabras, pero en sus rostros se dibujó algo parecido a un alivio. Julián entró primero, encorvado, y empezó a levantar tablones. Yo le pasaba vendas y agua de la cantimplora. Todo era silencio, salvo el crujido de la madera y el temblor constante del suelo por los cañones. Afuera, la guerra seguía, como si el mundo no se hubiera detenido para ese rescate. Logramos sacar al primero, el francés. Pesaba menos de lo que imaginé. Lo recosté sobre una manta, mientras Julián ayudaba al segundo, un inglés casi inconsciente. En ese momento, un zumbido agudo cruzó el aire. No alcancé a pensar. Una explosión nos arrojó al suelo y el cielo se volvió naranja. Sentí la tierra abrirse debajo de mí y después un silencio tan denso que dolía. Cuando recobré el sentido, tenía la boca llena de barro. El humo me quemaba los ojos. Busqué a Julián entre los escombros, gritando su nombre. Lo vi a unos metros, tirado boca arriba. Corrí hacia él, tropezando con pedazos de tabla y metal. Tenía el pañuelo tricolor cubierto de lodo, el pecho manchado y una expresión tranquila, como si por fin descansara. «Capitán», le dije tomándole la mano. Ya pasó, ¿me oye?» Abrió los ojos apenas un poco. Me miró con dificultad y sonrió. «Dile», tosió, y un hilo oscuro le corrió por la comisura. «Dile que no me dolió». «¿A quién, Julián?» «A Amalia, que cumplí». Sus dedos se aflojaron. Lo tomé del uniforme y traté de levantarlo,
pero el suelo seguía temblando y no había cómo. Uno de los soldados franceses vino tambaleándose y me ayudó a cubrirlo con una manta. A lo lejos se oía el silbato de retirada. El cielo se volvió gris y empezaron a caer gotas de lluvia mezcladas con ceniza. Teníamos que movernos o nos alcanzarían los proyectiles. No podía dejarlo ahí, pero sabía que si me quedaba, moriríamos los tres. Tomé su medalla y el pañuelo del brazo. Los guardé en mi chaqueta, temblando. «Perdóneme, capitán», susurré. «Lo juro, volveré por usted». Con la ayuda del francés, arrastramos al inglés fuera del refugio. El lodo se nos pegaba a las rodillas y cada metro parecía una eternidad. Cuando por fin alcanzamos la zanja, el aire era irrespirable. Una segunda explosión nos tiró de bruces, pero sobrevivimos. No sé cómo. Nos mantuvimos ahí, pegados al suelo, hasta que oscureció. Entonces escuchamos pasos. Era el resto del batallón que venía a reforzar la posición. El sargento Gómez nos vio y gritó mi nombre. Corrí hacia ellos todavía sin aliento. «¿Y el capitán?», preguntó. No supe qué decir. Solo extendí la mano y le mostré la medalla. Esa noche, los que quedamos vivos reunimos a los heridos, 15 en total, igual que en el informe. Julián tenía razón, nadie se quedaría atrás, pero él no estaba entre nosotros. Cuando el parte oficial se escribió, mencionaron bajas en cumplimiento del deber. No dijeron su nombre completo, ni cómo se negó a rendirse cuando todos pensaban que era imposible. Lo borraron en una línea, como si el sacrificio pudiera reducirse a una palabra. Yo, en cambio, lo guardé en silencio. Mientras los cañones seguían tronando, me senté junto al fuego improvisado y escribí su última frase en mi libreta. Dile que cumplí. Esa noche, el cielo ardía. No supe si era la guerra o el corazón de quienes la habíamos sobrevivido. La guerra terminó oficialmente meses después, pero nadie supo bien el día exacto en que el ruido cesó. A veces el silencio llega sin aviso, como si el mundo, de tanto rugir, se quedara sin voz. Yo seguía en el hospital de Amiens, entre camas alineadas y olor a desinfectante. Afuera, el barro empezaba a secarse y algunos árboles, milagrosamente, volvían a tener hojas. Pero dentro de mí todo seguía igual, un campo minado, lleno de recuerdos que no sabía cómo cruzar. Cuando desperté por primera vez, después del rescate, tenía el brazo vendado y una fiebre que me hacía delirar. En mis sueños, oía la voz de Julián llamándome desde el otro lado de la colina. Tardé días en entender que no estaba soñando. Era mi culpa la que me hablaba con su tono, con su paciencia. En el hospital me dijeron que había sido un milagro que sobreviviera. A veces me gustaría pensar que no lo fue, que quizás él me empujó, me cubrió o simplemente decidió quedarse en mi lugar. Pasé semanas escribiendo y borrando una carta para su madre. La empezaba siempre igual. Señora Herrera, su hijo fue un hombre valiente, pero no lograba continuar. ¿Cómo explicar que lo perdí intentando hacer lo correcto? ¿Cómo decirle que el último gesto de su hijo fue pensar en ella, con un suspiro que ni el estruendo pudo borrar? Guardé los borradores en el cajón de mi mesa, junto con la medalla y el pañuelo tricolor que aún conservaban su olor a humo. El resto del batallón fue desmovilizado poco después. Algunos volvieron a América, otros se quedaron en Europa porque ya no tenían a dónde regresar. Yo decidí quedarme un tiempo más, ayudando en el hospital. No soportaba la idea de volver a México y caminar entre calles donde nadie supiera quién fue Julián. Sentía que si regresaba, su nombre se disolvería en el ruido cotidiano, en los mercados, en los trenes, en las risas que ya no conocían el peso del lodo. Recuerdo que una tarde, mientras curaba a un soldado francés, el hombre me preguntó por qué un mexicano había venido tan lejos a pelear por una guerra ajena. No supe qué responder. Me quedé pensando en Julián, en su terquedad, en esa manera suya de creer que todas las vidas valían igual. Al final le contesté,
porque hay hombres que no necesitan patria para hacer lo correcto. El soldado asintió sin entender del todo, pero con respeto. Una semana después, volví al campo donde lo perdimos. Caminé solo, con el uniforme remendado y las manos temblando. El terreno estaba más tranquilo. El olor a pólvora se había disipado y entre los cráteres crecían pequeñas flores rojas, las mismas que los locales llamaban amapolas de sangre. Busqué el punto exacto, aunque el paisaje ya no era el mismo. Finalmente, encontré una cruz improvisada hecha con 2 pedazos de tabla. Alguien había escrito con carbón: a un capitán sin miedo. No supe quién la colocó, pero sentí que, de alguna forma, no estaba solo. Me arrodillé ahí, saqué el pañuelo de mi bolsillo y lo extendí sobre la tierra. Estaba manchado, desgarrado, pero seguía conservando los colores. Lo alicé con las manos y dejé la medalla sobre él. «Cumpliste, Julián», dije en voz baja. «A tu manera cumpliste». El viento soplaba suave. No hubo voces, ni señales, ni nada fuera de lo común. Solo una calma extraña, de esas que uno siente en el pecho cuando sabe que ya no queda nada más por hacer. Volví al hospital esa noche con la sensación de haber enterrado algo más que a un amigo. Enterré mi ingenuidad, mis certezas, esa idea tonta de que uno puede salvar a todos. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, veo su silueta caminando al frente, con el pañuelo ondeando entre el humo. Y aunque me duele admitirlo, a veces envidio la paz de su decisión. Pasaron los años. Volví a México en 1920, con el cabello encanecido y una cojera que todavía me recuerda cada paso entre aquel barro. Nunca me casé. Tampoco volví a usar uniforme. Vivo en Veracruz, cerca del mar. Los vecinos me conocen como el enfermero del frente y a veces me piden que cuente historias de la guerra. Siempre termino contándoles la misma, la del capitán que no dejó a nadie atrás. Cada 2 de marzo, en el aniversario de su muerte, camino hasta la costa y lanzo al mar un pedazo de tela roja, blanca y verde. Se la lleva la corriente, igual que aquel día se lo llevó la guerra. Es mi manera de seguir hablando con él, de recordarle que su nombre no se perdió del todo. Dicen que con los años la memoria se apaga, que el tiempo cura. No es cierto. Lo que pasa es que uno aprende a vivir con la herida abierta, como si fuera parte del cuerpo. Y aunque a veces me gustaría olvidar, también temo hacerlo, porque si lo olvido, él desaparece por completo. Por eso escribo ahora, en este hospital que ya no es de guerra, con la mano temblorosa y la vista nublada. Escribo para que alguien, en algún momento, sepa que hubo un hombre llamado Julián Herrera, que cruzó un continente entero para salvar a 15 soldados desconocidos y que lo logró, aunque le costara la vida. Guardo su historia como se guarda una promesa, con cuidado y con vergüenza, sabiendo que nunca la cumplí del todo. Y cada vez que el mar se pone gris y el viento sopla del norte, me parece escuchar su voz, clara, decidida, diciéndome como aquella última vez: no se deja a nadie, Tomás, nunca.